El siguiente es el prólogo del libro El procedimiento monitorio en América Latina, pasado, presente y futuro. Escrito por Jordi Nieva Fenol, Rodrigo Rivera Morales, Carlos Alberto Colmenares Uribe y Juan Pablo Correa del Caso. El prólogo es de Jairo Parra Quijano, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. El libro, escrito por los doctores Jordi Nieva Fenol, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Juan Pablo Correa del Caso, abogado y profesor titular de Derecho Procesal de la misma universidad, Rodrigo Rivera Morales, profesor y tratadista de connotado prestigio, y Carlos Alberto Colmenares Uribe, catedrático de la Universidad Libre de Cúcuta, es de gran utilidad no solo en Colombia, sino para todos los que quieran tener una noción seria y ponderada del proceso monitorio. El profesor Jordi Nieva Fenol ha titulado su estudio Aproximación al origen del procedimiento monitorio. Debo advertir que lo que expongo a continuación está asignado por la levedad y no por la petrificación. Por ello partiré de dos citas que me servirán de guía para consignar nuestra opinión sobre tema tan útil. El procedimiento ordinario corresponde a las preferencias ideológicas y a las exigencias materiales de grupos ya firmemente consolidados en el poder, mientras que los procedimientos especiales más simples, accesibles, rápidos, económicos, sustraídos de las cavilaciones y maniobras fatigosas, corresponden a las exigencias de estratos sociales o grupos de presión relativamente nuevos, pero lo suficientemente aguerridos como para estar en posibilidad de imponer su propia voluntad en el derecho sustancial y en el derecho judicial. A los autores de este libro podemos aplicarles las palabras de Vittorio Denti, pues el contenido de sus escritos es demostración ostensible de lo que se transcribe a continuación: redescubrimiento de los vínculos entre derecho material y proceso para el futuro de la ciencia procesal. Las propuestas que emergen de los escritos que integran este libro operan esencialmente en tres direcciones. A. Una más estricta vinculación entre el estudio del proceso y el estudio de la organización judicial, siendo indudable que las formas de tutela reciben su pleno significado del modo con el cual viene, en concreto, ejercitado el poder jurisdiccional, lo que a su vez depende de la posición del juez en el ordenamiento y en relación con los otros poderes del Estado. B. El redescubrimiento de aquellos nexos entre proceso y derecho sustancial que la aclamada autonomía de la acción y de la relación procesal había terminado por colocar en la sombra, cursivas nuestras, descuidando la estrecha dependencia de los institutos del proceso de un determinado proceso en un determinado momento histórico, respecto del ordenamiento de los derechos sustanciales y por tanto respecto del papel que el derecho oficial desarrolla en la sociedad. Las hipótesis planteadas por Jordi Nieva Fenol son de gran utilidad para rastrear los orígenes del proceso monitorio. Se podría pensar que cuando se logra excusar el proceso previo de conocimiento para obtener un título ejecutivo y se da a ciertos documentos esa calidad, sería fácil pensar inmediatamente en acortar el proceso de conocimiento, estableciéndose un mecanismo que después generó el proceso monitorio. Si los comerciantes, siguiendo el pensamiento de Capelletti, habían logrado que se excusara el proceso previo para ingresar al Ejecutivo con ciertos documentos, ¿por qué no regular un proceso sumario para lograrlo cuando no se tenía? Veamos, lectores de este libro, lo que dice el catedrático Jordi Nieva Fenol. El procedimiento monitorio no debió de constituir procedimiento especial alguno en sus inicios. En realidad, el supuesto procedimiento monitorio no es más que una fase del procedimiento declarativo de la época que en el caso de deudas de dinero se debía de sustanciar más rápidamente, sobre todo cuando dichas deudas aparecían documentadas. Lo que parece haber ocurrido en consecuencia
no es que se instituyera en la Edad Media un nuevo procedimiento para el cobro de deudas, sino que a lo largo de los siglos la fase de libellus conventionis, citación, y libellus contradictori fue conservada en parte cuando se trataba de resolver un litigio sobre la existencia de una deuda, dando a la luz finalmente al procedimiento monitorio en las legislaciones actuales. Y ello pese a que en diversos lugares, al contrario, dicha fase fue refundida con la demanda y la contestación, dejándose de practicar los antiguos juramentos de calumnia. Reitero la invitación a razonar sobre las juiciosas y eruditas investigaciones y pinceladas insinuantes realizadas por el prestigioso profesor Nieva Fenol. La cita de Denti debe servir para tener en cuenta lo que dice el profesor Juan Pablo Correa del caso. Este autor hace un estudio sobre la realidad del proceso monitorio en España. Razona teniendo en cuenta el impacto que tiene la morosidad, realidad en Europa, para el buen funcionamiento del mercado común europeo, en aras precisamente de simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, y en permitir la libre circulación de los requerimientos europeos de pago a través de todos los Estados miembros, mediante el establecimiento de normas mínimas cuya observancia haga innecesario un proceso intermedio en el Estado miembro de ejecución, con anterioridad al reconocimiento y a la ejecución, y todo ello sin que deba olvidarse que el meritado procedimiento debe constituir un medio complementario y opcional para el demandante de todos los Estados miembros, mediante el establecimiento de normas mínimas cuya observancia haga innecesario un proceso intermedio en el Estado miembro de ejecución, con anterioridad al reconocimiento y a la ejecución, y todo ello sin que deba olvidarse que el meritado procedimiento debe constituir un medio complementario y opcional para el demandante que conserva plena libertad de recurrir a los procedimientos establecidos en el derecho nacional. Sostiene que frente a la diversidad de los sistemas europeos y al deseo de consagrar un proceso rápido para cobro de deudas comerciales, se tendrían, por así decirlo, dos opciones: la armonización y la uniformidad, que es un ideal. Y cuenta con mucha sencillez que después de hacer un estudio comparativo del proceso monitorio en los distintos países europeos, propuso la siguiente definición teórica de este procedimiento especial: proceso especial plenario rápido que tiende, mediante la técnica de la inversión de la iniciativa del contradictorio, a la rápida creación de un título ejecutivo con plenos efectos de cosa juzgada en aquellos casos que determine la ley. Subraya el autor cuáles son los principales elementos o requisitos esenciales que entiende debe poseer todo proceso monitorio para poder merecer ese nombre. Primero, ante todo, el proceso monitorio es un proceso que tiende a la rápida creación de un título ejecutivo que produce plenos efectos de cosa juzgada en aquellos casos que determina la ley. Afirma que es un proceso declarativo, con lo cual estamos completamente de acuerdo. Segundo, hay inversión del contradictorio y el autor con destreza y sutileza en su razonamiento y apoyado en las citas que hace, escribe. En resumen y al hilo de lo expuesto anteriormente, el proceso monitorio no constituye de hecho más que una sutil adaptación del proceso ordinario a las necesidades prácticas del derecho material, que se sustancia a través de sus cauces y en el cual el legislador estima que el carácter aparentemente incontrovertido de la deuda justifica la inversión del contradictorio. Por esta razón produce plenos efectos de cosa juzgada, una vez ha transcurrido el plazo para formular oposición, sin que el deudor haya pagado o dado razones, unos efectos que son aún más categóricos que los de un proceso ordinario cualquiera,
dado que el deudor no podrá alegar a posteriori, y muy especialmente en apelación, los motivos de fondo o de forma que hubiere debido de invocar en la fase de oposición al requerimiento de pago, siempre y cuando haya sido regularmente notificado. De ahí la gran importancia que reviste este acto. En resumen, como afirma Perroc, el proceso monitorio consiste en decidir antes de debatir, con el objetivo de sacar al deudor de su coma persistente y de hacer hablar a su silencio, girando en contra suya su propio mutismo. En otras palabras, este tipo de proceso tiende a desplazar el centro de gravedad jurisdiccional, abriendo únicamente un debate contradictorio cuando el deudor considera que tiene algo que alegar. Propone bases para la armonización de los distintos procesos monitorios actualmente existentes en el derecho comparado, o para su introducción en países en los cuales todavía no se regula. Si la diferencia esencial que media entre los grandes modelos del proceso monitorio reside fundamentalmente en las formalidades que el legislador exige para la emisión del título ejecutivo, proceso monitorio de tipo documental, presente en los países latinos y latinoamericanos, puede afirmarse, dice el autor, que desde un punto de vista práctico existe: A. Por un lado, un proceso monitorio que podríamos calificar como de mínimos, presente esencialmente en los países germanos y que retoma en su estado puro la esencia del histórico mandatum de solvendo con cláusula justificativa, exportado por los mercaderes italianos al resto de Europa durante los siglos XIV, XV y XVI. B. Y por otro lado, un proceso monitorio que podríamos calificar de máximos, presente en los países latinos y latinoamericanos, que exige básicamente, como requisitos añadidos más importantes, la aportación de un principio de prueba documental, junto con el escrito de petición inicial, así como un control previo por parte del juez. Se refiere al establecimiento de un simple formulario, fácil de rellenar, para la reclamación de la deuda, a la naturaleza de la deuda que puede reclamarse, supresión del límite máximo para la reclamación de una deuda, carácter facultativo del proceso monitorio, juez territorialmente competente, posibilidad de adoptar medidas cautelares, instauración de la técnica de la inversión del contradictorio, notificación del requerimiento de pago, oposición amplia en el marco de un proceso ordinario y efectos de cosa juzgada que reviste el requerimiento de pago devenido título ejecutivo. El estudio es magnífico. Sin embargo, es necesario razonar sobre la siguiente afirmación del autor, que corre en el número 5.9 de su estudio. Oposición amplia en el marco de un proceso ordinario. En suma, y por tomar un ejemplo de derecho comparado, tiene que evitarse por todos los medios la confusión existente en Francia antes de la reforma del año 1981, similar a la que pueda inducir la actual legislación colombiana, cuando la fase de oposición al requerimiento de pago recibía la antigua denominación de Contredic, debido a una inexacta traducción del alemán, cuando el Nouveau Code de Procedere Civile asimiló en su seno el histórico Commandement de Payer alsaciano, y que numerosos autores se preguntaban sobre el alcance del debate contradictorio que podía dilucidarse en el marco de esta nueva fase contradictoria. De forma idéntica, exigir una motivación, por sucinta que pueda llegar a ser, de las causas de oposición constituye asimismo, en nuestra opinión, un importante elemento distorsionador del proceso, que convierte de facto y de forma absolutamente impropia la oposición al requerimiento de pago de una continuación de un proceso monitorio ya finalizado. Idea, dicho sea de paso, que la jurisprudencia francesa no se cansó de combatir cuando el proceso que ahora nos ocupa
iniciaba sus andaduras en nuestro país vecino. Esta afirmación no la comparto a pesar de lo juiciosa y razonada que es, por discutible. En Colombia el proceso monitorio es para asuntos de mínima cuantía. Por tanto, está destinado fundamentalmente para el pequeño comerciante, el vendedor de cosas de segunda mano, para el tendero de regular tamaño, etc. Además, el proceso civil colombiano no es, ni tampoco lo será, con el Código General del Proceso, un proceso totalmente de partes. Existen las pruebas de oficio y, por sobre todo, el artículo 4 del Código General del Proceso muestra una ideología muy clara. El juez debe hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad real de las partes. De conformidad con el viático anterior, por ello se regula en el inciso cuarto del artículo 421 del Código General del Proceso, que si el demandado explica las razones por las que considera no deber, en todo o en parte, para lo cual debe aportar las pruebas en que sustenta su oposición, el asunto se resolverá por los trámites del proceso verbal sumario y el juez dictará auto para citar a la audiencia que prevé el artículo 392 y en ella practicará las pruebas y proferirá el fallo, previo traslado al demandante para que solicite, dentro del término de 5 días, pruebas adicionales. Se quiere brindar a los justiciables, por decirlo en forma simple, una jurisdicción plena que les supla las necesidades de justicia sin llevarlos a iniciar un nuevo proceso. Y todo sobre la base de la lealtad. Todo lo que tengan las partes se mostrará desde el inicio del trámite, explicando las razones y los medios probatorios que se posean. No cabe duda que la cuestión es opinable, pero la solución colombiana la considero que es acertada. La discusión siempre enriquece, la unanimidad generalmente empobrece. El trabajo del profesor Rodrigo Rivera Morales se ocupa del estudio del artículo 640 del Código de Procedimiento Civil venezolano, del cual se dijo en la exposición de motivos. Se trata de lograr fundamentalmente, en forma rápida, la creación del título ejecutivo por el sistema de inversión de la carga del contradictorio, el cual queda ahora a iniciativa del demandado. Y se agrega que el nuevo procedimiento permite que, intimado el pago al demandado, a falta de oposición formal de éste, adquiere el decreto de intimación fuerza ejecutiva con autoridad de cosa juzgada, procediéndose sin más a la ejecución. El autor indica continuo cuáles son las características de lo que nosotros llamamos proceso monitorio. A. Es una demanda que persigue la obtención de un título ejecutivo. B. Es un procedimiento para obtener la satisfacción de una obligación de crédito, la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble. No es viable para cosas inmuebles. C. Solo es aplicable a las acciones de condena. D. Las obligaciones deben ser exigibles. E. Se desplaza la iniciativa del contradictorio del actor al demandado. Explica nuestro autor cómo, con sustento en el numeral 2 del artículo 643 del Código de Patrimonio Civil venezolano, se debe negar la admisión de la demanda cuando no se acompaña al libelo la prueba escrita del derecho que se alega. Y en cuanto a la ausencia de oposición, el autor plasma en forma por demás clara lo que la jurisprudencia ha dicho en Venezuela, que se puede resumir así. Dicho procedimiento presenta la particularidad de tener una cognición reducida y un carácter sumario dispuesto a favor de quien tenga derechos de crédito que hacer valer, asistido de una prueba escrita, lo cual a su vez autoriza al juez para que inaudita altera parte, sin oír la otra parte, emita un decreto con el que impone al deudor que cumpla su obligación. Ahora bien, una vez notificado el referido decreto, se le concede al deudor un plazo para ejercer su oposición y en tal caso surge de ello un proceso ordinario. No obstante, si el deudor no hiciere oposición al decreto dentro del término,
este pasa a ser definitivo, irrevocable, con los efectos de una sentencia de condena. El profesor Rodrigo Rivera dice, refiriéndose al título ejecutivo, que surge del procedimiento indicado lo siguiente. Este título ejecutivo ya no es una orden de pago basada en la petición del acreedor, sino que es el resultado de la solicitud del acreedor, la aceptación implícita del demandado al no hacer oposición y la norma que autoriza para que el juez haga la declaración ejecutiva por el silencio del deudor. El maestro Calamandrei nos dice que si el deudor no hace uso del derecho de contradecir, se verificará a su cargo una preclusión a consecuencia de la cual los hechos se tienen como admitidos. Y acierta al hacer cita de la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil venezolano, que dice: como el procedimiento por intimación tiende fundamentalmente a la rápida creación del título ejecutivo, el cual se logra cuando el decreto de intimación ha quedado sin oposición por parte del intimado dentro de los plazos establecidos, ese decreto de intimación, que tiene entonces fuerza y autoridad de cosa juzgada, debe bastarse a sí mismo, en el sentido de que debe contener en sí todos los elementos que hagan posible la ejecución forzada. El trabajo, por su contenido y estilo, hará muy útil su lectura, no solamente para nuestros hermanos venezolanos, sino también para entender, inclusive, el proceso monitorio consagrado en el Código General del Proceso. El doctor Carlos Alberto Colmenares escribe sobre el procedimiento monitorio en Colombia. Es un trabajo ponderado y serio en el que se atreve a proponer tesis, así sean discutibles. Quiero resaltar de ellas lo que es el resultado de ejercicios lógicos y jurídicos que demandan consagración. El tema apasionante y práctico, referente a la nulidad, cuando la notificación personal del requerimiento no se hace bien. ¿Qué debe hacer el demandado cuando estamos frente a una supuesta cosa juzgada? El recurso de revisión previsto en el artículo 354 y siguientes del Código General del Proceso. La nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 y desarrollada específicamente por los artículos 134 y 135 del Código General del Proceso. El autor propone soluciones que deben ser leídas por los lectores de este trabajo. Las conclusiones de su trabajo son las siguientes. Primero, en Colombia el monitorio es un procedimiento especial regulado por la ley, con consecuencias jurídicas sobre el derecho de contradicción que ejerza el deudor. Segundo, este procedimiento no se caracteriza por la inversión del contradictorio, el cual es una estructura procesal que está regulada legalmente y es de obligatorio cumplimiento. Planteamiento que no comparto, pero invito a que se lean sus razonamientos. Tercero, en este procedimiento la relación jurídica material se encuentra fundamentada en hechos constitutivos de la obligación de naturaleza contractual. Cuarto, en Colombia el monitorio tiene como finalidad crear o perfeccionar un título ejecutivo. Quinto, en Colombia el monitorio puede terminar con un auto si hay pago, una sentencia si hay silencio del deudor y en otro proceso si aquel presenta oposición. Sexto, el título ejecutivo no es necesario para iniciar el procedimiento monitorio, a diferencia del ejecutivo. Séptimo, en Colombia para el caso del monitorio, no se profiere sentencia antes de oír al deudor, sino un requerimiento de pago que le es notificado de manera personal para garantizar el derecho de defensa, contradicción y debido proceso. Invito pues a leer este libro, que será útil para entender la naturaleza del proceso monitorio. Y tengo seguridad de que generará controversias y surgirá la necesidad de cavilar por qué se ha consagrado en el Código General del Proceso. Jairo Parra Quijano.
En el capítulo 4 del libro El procedimiento monitorio en América Latina, pasado, presente y futuro, aparece el estudio del Dr. Carlos Alberto Colmenares Uribe, denominado el procedimiento monitorio en Colombia. Algunos apartes dicen así: etimología. Desde el punto de vista etimológico, el Diccionario de la Lengua Española define el vocablo monitorio así. Primero, que sirve para avisar o amonestar. Segundo, persona que avisa o amonesta. Tercero, monición, amonestación o advertencia que el Papa, los obispos y prelados dirigían a los fieles en general para la averiguación de ciertos hechos que en la misma se expresaban o para señalarles normas de conducta principalmente en relación con circunstancias de actualidad. Concepto. En el derecho europeo se ha utilizado indistintamente los términos monitorio o inyunción. En Uruguay, estructura monitoria. En Venezuela, intimación. Como observa Santiago Sentís Melendo, el término monitorio no tiene en castellano otro sentido que en italiano. Es advertencia, apercibimiento o requerimiento que se dirige a una persona, en este caso al deudor, para que pague. La palabra inyunción no figura en el diccionario de la lengua castellana, pero figura el verbo inyungir, derivado, lo mismo que su correspondiente italiano, del verbo latino iniungere, que significa mandar, prevenir, imponer. De lo anterior, se justifica que en diferentes lugares del mundo se le denomine al monitorio de distintas maneras: proceso monitorio, procedimiento monitorio, estructura monitoria, intimación, inyunción, forma, etc. El profesor Álvaro Pérez Ragoné, en un profundo estudio de derecho comparado, afirma: históricamente y en el derecho comparado europeo actual, existen y coexisten variedades de formas monitorias que pueden ser consideradas de la siguiente manera: modelos bases de traducción monitoria, Alemania e Italia; modelos bases derivados, Suiza y Austria; modelos de recepción tardía, Bélgica, Francia, Grecia, Portugal, España, Luxemburgo; modelos con procesos similares que tienen función monitoria, países escandinavos, Gran Bretaña, Holanda. De ahí que conviene mejor hablar de formas monitorias que permiten una mejor descripción sobre la base de la estructura, técnica y objetivos de la monición, sin insuficiencias y o errores conceptuales. Para el caso colombiano es un procedimiento especial que no es un proceso ejecutivo tal y como se plantea.